Bienvenidos a una nueva clase de ecología. En este caso vamos a empezar el tema 11 del temario, que se denomina historias de vida. Vamos a ver en qué consiste esto de las historias de vida. Vamos a poner un ejemplo sencillito. Vamos a pensar que tenemos dos especies, da igual ahora el nombre. Vamos a poner aquí la especie 1 y la especie 2. Bueno, pues ahora lo que hacemos es, a lo largo de todo su ciclo de vida, ojo, hablo de ciclo de vida, desde que nace hasta que muere, vamos a medir la cantidad de energía que gasta cada una de estas especies en diferentes funciones de esos seres vivos. Podríamos, en cualquier ser vivo, medir la cantidad de energía que invierten en reproducción, la cantidad de energía que se gasta en crecimiento, la cantidad de energía que necesitan esos seres vivos para mantener los tejidos que tienen, las funciones biológicas que tienen, y también una parte de la energía pues, se puede invertir en reservas, por ejemplo, pues en tejidos grasos o en determinados órganos de almacenamiento que tienen algunas plantas con almidón, etcétera, etcétera. Nos podríamos dar cuenta que a lo mejor la especie 1, al final de todo su ciclo de vida, si representamos la cantidad de energía gastada por ese organismo como una barra, imaginaos esta barra, es el 100% de la energía que ha gastado en su ciclo de vida, y en este caso, también relativizada al 100%, la energía que ha gastado este otro organismo. Bueno, pues puede ocurrir a lo mejor que la especie 1 haya invertido una parte muy importante de esa energía en reproducción y unas partes más pequeñas en crecimiento, en mantenimiento y en reserva. Mientras que la especie 2 puede haber ocurrido que haya gastado, pues proporcionalmente, menos energía en reproducción, tal vez una mayor parte de la energía en crecimiento y otra parte en mantenimiento y reserva. Digamos que tendríamos un perfil, por así decirlo, del gasto energético que ha tenido cada especie a lo largo de su ciclo de vida. Y nos damos cuenta que este perfil es totalmente distinto entre las dos especies. Pensar que cualquier especie que se os venga a la mente puede tener un patrón de gasto de energía distinto. Pensar, por ejemplo, en cualquier especie de mosquito. Un mosquito va a invertir una parte importante de su ciclo de vida en la reproducción. Gastar energía en reproducirse. Y, por ejemplo, podéis pensar en un oso pardo, pues gran parte de la energía que va a invertir la va a mantener en mantenimiento, en crecimiento y una parte en reserva. Y va a gastar también una parte en reproducción, pero probablemente proporcionalmente menos energía de la que gastaría un mosquito, por ejemplo, en reproducción. Bueno, básicamente la historia de vida se va a referir a un patrón de reparto de la energía entre las diferentes funciones primordiales o fundamentales de cualquier ser vivo y cómo ese patrón puede ir cambiando a lo largo de su ciclo de vida, desde que nace hasta que muere. Pensar en el mosquito. En el mosquito cuando está en una fase larvaria, en el agua, la energía que ingiere, que consume, la va a gastar en crecimiento principalmente. Y cuando llega a la fase adulta, la gran cantidad de la energía la va a gastar o la va a invertir en la reproducción. Es decir, a lo largo del ciclo de vida, ese patrón de gasto de energía puede también cambiar. Bueno, vamos a insistir en esto del patrón de gasto de energía a lo largo del ciclo de vida de una especie. Fijaros, vamos a representar de forma muy sencillita el ciclo de vida de una especie en el eje X, desde el momento en que nace, desde el momento del nacimiento, hasta que los tejidos comienzan a envejecer, el ADN comienza a acumular errores y llega a la senescencia y el organismo pues muere, ¿no? Y lo
que es la vida biológica, se termina. Aquellos que creáis en vidas más allá de la vida biológica, pues será el inicio de otro tipo de vida, pero lo que es la vida biológica o terrenal la podemos representar en este eje X. Y aquí vamos a representar, por ejemplo, el gasto o el consumo de energía que realiza una especie en reproducción, solamente en reproducción. Vamos a poner el ejemplo de nuevo de los mosquitos. Llega un mosquito adulto, deposita una masa de huevos en una charca y de ahí surgen una serie de larvas, fases larvarias con su sifón. Ya recordar que vimos en su día cómo los mosquitos respiraban por sifones. Aquí estaría la superficie del agua y podríamos tener pues, varios mosquitos viviendo en esa charca. Y básicamente lo que van a hacer estas larvas es consumir energía, pero básicamente van a invertir esa energía en crecimiento. Básicamente lo que van a hacer es crecer. Por tanto, el consumo de energía en reproducción a lo largo de esta fase de crecimiento acuática, pues se mantendría en cero. Pero llega un momento en que esos mosquitos sufren una metamorfosis y se transforman en mosquitos adultos. Y esos mosquitos van a empezar a consumir sangre, en este caso, para poder reproducirse. Y va a haber un consumo energético, esto sería el incremento del consumo energético, para reproducción. Básicamente, esta fase sería la fase reproductiva de ese ciclo de vida, en este caso de un mosquito. Esto sería, por tanto, la reproducción, la fase de reproducción, y esta sería una fase juvenil de crecimiento. Una vez que el mosquito dejan de reproducirse, pues tendría una fase de senescencia y de muerte. Y esta fase ya no gastaría energía en reproducción. Básicamente todo lo que hemos visto aquí sería el ciclo de vida de esa especie. Esto sería el ciclo de vida. Y ese patrón de reparto de energía a lo largo de ese ciclo de vida correspondería a la historia de vida, en este caso, de un mosquito, ¿no? Pues el género Anopheles, cualquier especie de mosquito. Si estamos, por ejemplo, en otra especie como puede ser, como poníamos antes, el oso pardo o el oso polar, pues tendría también una fase importante de gasto en crecimiento, una fase de gasto en reproducción, pero habría probablemente una fase larga después del proceso de reproducción en la cual los individuos que ya no se pueden reproducir están gastando una parte importante de energía en mantener esos tejidos y en continuar viviendo, aunque ya no se estén reproduciendo. Luego, lógicamente, llegaría una fase de senectud y se produciría la muerte de ese animal. Por tanto, tenemos historia de vida y, por otro lado, el ciclo de vida. Y esa historia de vida, claramente, tiene un reparto energético que cambia normalmente a lo largo del ciclo de vida de la especie. Bueno, vamos a concretar un poquito más esto de la relación del ciclo de vida y la historia de vida de un organismo. Vamos a poner, por ejemplo, una rana, ciclo de vida de una rana. Bueno, esta no sé si dejar esta. Mejor vamos a poner una un poquito más realista. Vamos a poner esta. Esta sí. Bueno, tenemos una rana. Básicamente, las ranas van a tener un ciclo de vida en el cual, en determinada época, en primavera o principios de verano, van a hacer su puesta, pues donde sea, en una charca o en... Y esa puesta pues tendrá una serie de huevos, el número que sea. De ahí surgirán una serie de embriones
y eclosionarán esos huevos y surgirán pues una serie de renacuajos, que irán pasando por una serie de fases distintas durante la metamorfosis, en la que van desarrollando las patas y se van poco a poco transformando en un adulto, hasta que finalmente de nuevo vuelven a dar un adulto. Bueno, este sería todo el ciclo de vida de esta rana, que será de la especie que sea, da igual. Vale. Lo que ocurre es que si vamos viendo diferentes ranas o diferentes especies de ranas, nos daremos cuenta que algunas ranas, algunas especies, pues tienen una puesta muy numerosa, con muchos huevos, y otras especies tienen muy pocos huevos en la puesta. Y otras especies puede ocurrir que toda esa fase de desarrollo de metamorfosis, pues se complete en un tiempo muy corto. Y en otras especies puede que ese tiempo sea muy largo. Claro, esto uno puede pensar, ¿ya qué es debido, no? Parece que sería lógico pues producir mucha descendencia, ¿no? Y que además lo haga rápidamente. ¿O no? Pues depende básicamente de las fuerzas de selección natural que que ha sufrido esa especie a lo largo de su historia evolutiva. Pensar, por ejemplo, en una especie de rana cuyo hábitat sean lagunas o charcas temporales que tienen una duración muy corta en el tiempo. Esas lagunas se secan o esas charcas se secan rápidamente y por tanto a esa especie le interesa, lo interesa entre comillas, que ese ciclo, esa parte del ciclo de vida que se produce exclusivamente dentro del agua, sea lo más corta posible, para que le dé tiempo a reproducirse y llegar a adulto. Y estos adultos pues buscarán otras zonas para poder reproducirse. En cambio, si otra especie vive en ecosistemas acuáticos permanentes, en lagunas permanentes, pues puede que esta parte del ciclo de vida que hemos visto, de la metamorfosis, pues no tenga mucho sentido que sea tan corta y puede ser mucho más larga y el crecimiento mucho más lento porque ese ecosistema, digamos, no va a desaparecer durante su metamorfosis. Por tanto, ese patrón de pues, tamaño de puesta, velocidad de desarrollo, cuánto tiempo tardan hasta que llegan al adulto, cuántas veces se pueden reproducir esos adultos a lo largo de su ciclo de vida, si esos adultos, por ejemplo, invierten energía en proteger a la prole de depredadores, cuánto dura su ciclo de vida, cuánto tiempo viven, etcétera, etcétera, están determinadas por la presión de selección natural que ha sufrido esa especie a lo largo de su historia evolutiva. Fijaros ahora, vamos a hablar de la importancia que tiene la plasticidad fenotípica en esto del reparto de la energía en las diferentes funciones de los seres vivos. Ya os acordáis que vimos en su día, en el tema correspondiente, la importancia que tenía, por ejemplo, la cantidad o el reparto de biomasa que hacía una planta entre la parte aérea y la parte subterránea. Imaginaos, por ejemplo, que tenemos un árbol, esto sería la superficie del suelo, y tenemos una parte aérea y tenemos una parte subterránea que consiste pues, en todo el sistema eh, radicular, todas las raíces de esa planta, que suponen una biomasa, que es lo que se denomina la biomasa subterránea, ¿no? de esta planta, en este caso de un árbol. Tendríamos, por tanto, una parte subterránea y una parte aérea. Esto es distinto entre diferentes especies. Si tenéis, por ejemplo, una encina y la comparáis con un árbol procedente de una selva tropical lluviosa, pues os daréis cuenta que una encina que vive en un ambiente con un periodo de estrés hídrico muy fuerte, invierte una gran proporción de biomasa en esta parte subterránea. Mientras que un árbol que vive en un trópico lluvioso, pues no necesita
invertir prácticamente biomasa en raíces. Pero dentro de la propia de una especie podemos tener diferencias entre individuos debido a la plasticidad fenotípica que es característica de algunas especies que tienen una plasticidad muy fuerte, ¿no? Muy grande. Podemos tener, por ejemplo, poblaciones de una especie en un sitio determinado y poblaciones de la misma especie en otro sitio cuyas características ambientales son ligeramente diferentes o distintas. Por ejemplo, podemos tener una especie de árbol que habita en un lugar más seco y la misma especie que habita, por ejemplo, en un lugar más húmedo, un ambiente mucho más húmedo. De hecho, esta diferencia ambiental supone una diferencia en el reparto de biomasa entre esa parte que hemos visto aérea y la parte subterránea. Se hizo un estudio en su día en Estados Unidos para estudiar una especie de pino, concretamente Pinus ponderosa, que es una especie de pino que habita en el oeste de Estados Unidos. Si nosotros, para cualquier especie vegetal, pero en este caso en escala logarítmica, representamos el diámetro del tronco, como una medida, digamos, del tamaño de la edad de ese árbol, y representamos, por ejemplo, la biomasa de hojas que presentan esos individuos, obtendríamos una relación lineal positiva de este tipo. Es decir, cuanto más grande es ese árbol, digamos que tiene una mayor biomasa, en este caso de acículas, ¿no? De hojas. Pero claro, lo que hicieron estos autores en un estudio con esta especie es comparar poblaciones procedentes de una zona fría y con humedad respecto a una zona con un clima más desértico, más seco, para la misma especie. Claro, ¿cómo pensáis que serían las rectas de esas dos poblaciones? De una población, vamos a poner en línea discontinua, la población de una zona más seca y en continuo la población procedente de una zona más húmeda. Si esta es la población procedente de la zona más húmeda, ¿qué pensáis? ¿Que la población de la zona más seca estará aquí o aquí? Lo que ocurre es, básicamente, que la población que está en una zona con un ambiente mucho más seco invierte menos energía en producir biomasa de hojas. Y la respuesta a esto es que realmente esos individuos de esta población tienen que invertir más biomasa, por tanto más energía, en unas raíces más profundas que permitan acceder al agua que se encuentra a zonas más alejadas de la superficie. Mientras que la población de zonas húmedas, al tener disponible bastante agua en la superficie del suelo, pues no necesita un sistema radicular tan profundo y puede invertir más energía y por tanto tener mayor biomasa de acículas. Por tanto, tenéis que tener en cuenta que dentro de los propios individuos de una especie y dentro de las poblaciones puede haber una variedad, una plasticidad en ese reparto energético a lo largo del ciclo de vida de la especie que estemos estudiando.